Mi novia pidió un tiempo porque necesitaba espacio, pero en realidad quería probar con otro chico. Me mudé a otra ciudad y ahora ella me busca sin parar. Sus padres se disculparon y ella quiere volver, pero me niego a hablar con ella. Conocí a mi ex en el trabajo hace unos años. Desde el principio, hubo química. Nos llevábamos bien, reíamos todo el tiempo y cuando finalmente empezamos a salir, sentí que era la mejor relación en la que había estado. No era perfecta, pero me hacía feliz. Estábamos juntos en todo, compartíamos planes, hablábamos sobre el futuro y, en mi mente, ella era la persona con la que iba a construir una vida. Pero entonces, de la nada, un día me dijo que necesitaba un tiempo. Su argumento fue vago, lleno de excusas sobre cómo se sentía abrumada, cómo necesitaba reencontrarse consigo misma. Dijo que aún me amaba, pero que no estaba segura de que quería en ese momento. Fue un golpe duro. Intenté hacerle preguntas, entenderla, pero ella se cerró completamente. No podía evitar sentir que me estaba ocultando algo, pero al final no me quedó otra opción que aceptar su decisión. Los días siguientes fueron un infierno. Pasé de la tristeza al enojo y viceversa. Me obligué a salir con amigos, a enfocarme en el trabajo, pero nada parecía aliviar esa sensación de vacío. Hasta que empecé a notar algo curioso. En los días previos a que pidiera un tiempo, había estado mencionando mucho a un nuevo compañero de trabajo. No en exceso, pero lo suficiente como para que se me quedara en la cabeza. Y luego, después de que terminamos, dejó de hablar de él por completo. Fue entonces cuando empecé a conectar los puntos. No tardé mucho en confirmar mis sospechas. A través de un amigo en común supe que estaba pasando mucho tiempo con ese tipo, que los habían visto juntos en varias ocasiones. Aparentemente, ella había terminado conmigo porque quería explorar con él, pero en lugar de tener la valentía de decírmelo, prefirió endulzar la situación con la excusa del necesito tiempo. Ahí entendí que me había engañado de la peor forma. No físicamente, tal vez, pero emocionalmente ya había dejado nuestra relación antes de siquiera decirme algo. No podía seguir en el mismo lugar, viendo cómo seguía adelante sin mí con alguien más. Así que tomé una decisión drástica, me mudé a otra ciudad, lejos de todo lo que me recordara a ella. Mudarme no fue una decisión fácil, pero era la única forma en que sentía que podía empezar de nuevo. No quería pasar cada día en el mismo lugar donde habíamos construido recuerdos, donde podía encontrarla por casualidad, donde cada rincón me recordaba que ella estaba con otro. Así que usé el dinero que había estado ahorrando, irónicamente, parte de ese dinero era para un futuro juntos, y me fui a otra ciudad. Conseguí un nuevo trabajo, alquilé un pequeño apartamento y comencé a armar una nueva rutina. Al principio, fue difícil. No conocía a nadie, extrañaba la comodidad de mi círculo de amigos, e incluso en los momentos de distracción, mi mente volvía a ella. Pensaba en lo injusto de la situación, en cómo yo había sido reemplazado mientras aún estaba lidiando con todo. Pero con el tiempo, empecé a sentirme más ligero. Hice nuevos amigos, exploré la ciudad, me enfoqué en mis proyectos personales y poco a poco, ella dejó de ser el centro de mis pensamientos. Pero, como la vida nunca deja de sorprenderte, fue justo cuando empecé a sentirme mejor que ella volvió a aparecer. Todo comenzó con pequeños indicios. Primero, una solicitud de seguimiento en mis redes sociales que ignoré sin pensarlo. Luego, mensajes esporádicos de números desconocidos que me preguntaban cómo estaba, a los que nunca respondí. Pero cuando uno de mis amigos de la antigua ciudad me llamó para contarme que ella había estado preguntando por mí y que, según sus palabras, quería hablar, supe que algo raro estaba pasando. No tardé mucho en confirmar mis sospechas. Su relación con el tipo por el que me dejó había terminado. Al parecer, no había sido la historia de amor que ella imaginaba, y después de algunos meses juntos, él simplemente la dejó. Lo peor de todo es que, según lo que me contaron, ella había sido quien más había insistido en estar con él y, cuando él perdió el interés, se quedó completamente sola. Y entonces, como si nada hubiera pasado, había decidido que lo mejor era buscarme de nuevo. No entendía cuál era su objetivo. ¿Quería disculparse? ¿Quería volver? ¿O simplemente no podía soportar el hecho de que yo había seguido adelante sin ella? No importaba. No quería saber nada de ella. Lo había dejado claro cuando me mudé y cuando ignoré cada uno de sus intentos de contacto. Pero no fue suficiente para ella. La situación escaló rápidamente. Una noche, después de salir del trabajo, sentí que alguien me seguía. No le di importancia al principio, pero cuando me giré y vi a alguien que se parecía a ella, mi corazón se detuvo. No podía ser, ¿verdad? Debía estar imaginándolo. Pero al día siguiente, la vi otra vez, esta vez frente a mi edificio. No sabía qué hacer. ¿Era una coincidencia? ¿Me estaba siguiendo de verdad? ¿Cómo había encontrado dónde vivía? Los siguientes días fueron surrealistas. Al principio, intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que no podía ser posible que ella hubiera llegado hasta aquí solo para buscarme. Pero no tardé en darme cuenta de que no era mi imaginación. Los encuentros casuales se volvieron cada vez más frecuentes. La veía en la calle cerca de mi trabajo,
en el café donde solía ir los fines de semana, incluso en el supermercado. La primera vez que pasó, pensé que era pura coincidencia, pero cuando ocurrió 2, 3 y hasta 4 veces, supe que algo estaba pasando. La pregunta que no me dejaba en paz era, ¿cómo había encontrado mi ubicación? Sabía que la tenía bloqueada en todas partes. No había manera de que hubiera conseguido mi dirección a través de mis redes sociales. Tampoco había publicado en ningún lado sobre mi mudanza. Pero entonces recordé a nuestros amigos en común. No todos sabían lo que había pasado entre nosotros con lujo de detalles, y a algunos de ellos todavía los veía de vez en cuando. No me sorprendería que, con su insistencia y manipulaciones, hubiera conseguido sonsacarles la información sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Decidí ignorarla, pero eso solo pareció empeorar las cosas. Una tarde, cuando salía del gimnasio, escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Podemos hablar? Era ella. Estaba parada ahí, mirándome con una mezcla de nervios y desesperación. Mi primer instinto fue seguir caminando sin mirarla, pero ella se adelantó y me bloqueó el paso. Por favor, solo 5 minutos. No podía creer lo que estaba pasando. No solo había rastreado mi ubicación, sino que ahora tenía la audacia de exigirme que la escuchara, como si no hubiera sido ella la que había destruido nuestra relación. Como si no hubiera sido ella quien me dejó sin pensar en cómo me afectaría. Respiré hondo, miré alrededor para asegurarme de que no estaba en peligro, y con toda la calma que pude reunir, le respondí. No hay nada de qué hablar. Su rostro se transformó. No era la reacción que esperaba. Tal vez pensó que al verme la recibiría con los brazos abiertos, como si todavía la estuviera esperando. Sé que estás molesto, pero no puedes ignorarme así, dijo, como si tuviera algún derecho sobre mi tiempo o mi paz. Reí con incredulidad. ¿Molesto? Eso era quedarse corto. No te estoy ignorando, simplemente no tengo nada que decirte, le respondí con frialdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmovió. No esta vez. No después de todo lo que había hecho. Intentó tocarme el brazo, pero me aparté antes de que pudiera hacerlo. Te extraño, susurró, casi como si le doliera decirlo. Me giré sin decir una palabra y me alejé, dejándola ahí, en medio de la calle. Después de aquel encuentro en la calle, pensé que ella entendería el mensaje, que ver mi indiferencia la haría desistir. Pero no fue así. En los días siguientes, la vi aún más seguido. No era casualidad, estaba buscándome activamente. Llegó al punto de esperarme fuera del gimnasio, sentarse en una cafetería cerca de mi trabajo, aparecer en lugares donde antes jamás había ido. No era normal. Mi instinto me decía que estaba cruzando una línea peligrosa. Al principio, traté de ignorarla, pretendiendo que no existía, pero una noche, las cosas escalaron a otro nivel. Era viernes y había salido con algunos compañeros del trabajo a un bar. Después de todo lo que había pasado, necesitaba despejarme. La pasé bien, bebí un par de cervezas y por un momento sentí que todo estaba volviendo a la normalidad. Pero al salir del bar y dirigirme a mi auto, sentí algo que me hizo detenerme. Esa sensación de que alguien te está observando. Miré alrededor, pero la calle estaba relativamente vacía. Me encogí de hombros y seguí caminando, pero entonces vi una silueta a lo lejos, una figura que conocía demasiado bien. ¿Ella? Estaba parada en la acera de enfrente, con una chaqueta que apenas la protegía del frío, las manos en los bolsillos y la mirada fija en mí. Me invadió una mezcla de enojo y ansiedad. ¿Qué carajos estaba haciendo? Caminé más rápido, llegué a mi auto y entré sin darle oportunidad de acercarse. Arranqué y salí de ahí antes de que pudiera decirme algo. Pero cuando llegué a casa y me acosté, supe que ya no podía seguir ignorándolo. Había pasado de ser una ex tratando de buscarme a una persona obsesionada con mi presencia. Al día siguiente, llamé a uno de mis amigos en la ciudad vieja, alguien que todavía tenía contacto con ella. Le pregunté si sabía algo, si había mencionado algo sobre mí. Su respuesta me dejó helado. Sí, de hecho, ha estado preguntando mucho por ti. Dice que se arrepiente de lo que pasó, que cometió un error y que quiere arreglar las cosas. Lo raro es que hasta sus papás me dijeron lo mismo, que está muy afectada. Esa última parte me sorprendió. Sus padres siempre me habían tratado bien, pero nunca creí que se involucrarían en esto. ¿Cómo que sus papás? Pregunté. Sí, su mamá incluso me dijo que quería hablar contigo, que sentía mucho lo que había pasado. Ahí supe que esto estaba lejos de terminar. Esa misma tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Por favor, ¿podemos hablar? Solo una vez. No respondí. Esa noche, cuando salí a correr para despejar mi mente, doblé la esquina de mi calle y ahí estaba, de pie, en la acera, como si estuviera esperando que apareciera. Ya no era coincidencia, ya no era una simple ex tratando de arreglar las cosas. Esto era acoso. La miré por un segundo y seguí de largo, mi corazón latiendo con fuerza. Sentí su mirada en mi espalda mientras me alejaba. Después de esa noche, empecé a sentirme paranoico. No podía salir de casa sin preguntarme si ella estaría esperando en algún rincón, si la encontraría en otra esquina,
si seguiría observándome desde lejos como un fantasma del pasado que no quería desaparecer. Pero lo peor aún estaba por venir. Un par de días después, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono sonó con un número desconocido. No suelo responder llamadas así, pero algo me dijo que contestara. Hola. Hubo un silencio breve antes de que escuchara una voz familiar al otro lado de la línea. Por favor, no cuelgues. Era su madre. No me lo esperaba. Durante todo el tiempo que salí con su hija, ella y su esposo siempre fueron amables conmigo, respetuosos, incluso después de la ruptura. No entendía por qué me estaba llamando ahora. Solo quiero hablar contigo un momento, dijo con voz seria. ¿Podemos encontrarnos? Cerré los ojos y exhalé. No quería esto. No quería nada de esto. Con todo respeto, señora, no creo que haya nada que hablar. Lo sé, dijo rápido. Pero por favor, solo escúchame. Sé lo que está haciendo mi hija y quiero disculparme. Eso sí que me tomó por sorpresa. ¿Disculparse? Sí. Sé que ha estado buscándote. Y sé que está mal. Mi cuerpo se tensó. ¿Hasta qué punto sabían lo que su hija estaba haciendo? Ella no me cuenta nada, pero nos hemos dado cuenta, continuó. Está obsesionada, no habla de otra cosa. Nos dijo que se mudaría aquí porque tenía una oportunidad de trabajo, pero ahora nos damos cuenta de que lo hizo por ti. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Se había mudado de ciudad por mí? Hasta ese momento, pensé que simplemente me estaba buscando porque había descubierto dónde estaba. Nunca imaginé que hubiera hecho todo este movimiento planeado desde el inicio. Mira, dijo con un tono más suave, no te estoy pidiendo que hables con ella, solo quiero que sepas que lo sentimos mucho. No sabíamos que estaba llegando a este punto. Vamos a hablar con ella. No sabía qué decir. Nunca esperé que sus padres fueran parte de esto. Solo te pido algo, agregó antes de que pudiera responder, si vuelve a buscarte, por favor avísame. Nosotros nos encargaremos. Colgué la llamada sintiéndome extrañamente inquieto. Por un lado, me aliviaba saber que al menos alguien estaba tratando de hacer algo. Pero, por otro lado, el hecho de que incluso su propia familia reconociera lo que estaba pasando solo confirmaba lo que ya sospechaba. Esto ya no era solo una ex arrepentida. Esto era una obsesión. Y, como si el universo quisiera darme una última prueba de que esto no había terminado, esa misma noche, cuando llegué a casa y revisé mi buzón, encontré un sobre sin remitente. Lo abrí con el ceño fruncido, sintiendo un nudo en el estómago. Adentro había una carta escrita a mano. Me quedé mirando la carta durante varios segundos antes de atreverme a abrirla. No quería leer lo que fuera que había escrito, pero parte de mí necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Desdoblé el papel con manos tensas y vi su letra, la misma que había leído tantas veces en notas rápidas o mensajes en post-its cuando aún estábamos juntos. Solo que esta vez, cada palabra en esa página me ponía los nervios de punta. Sé que no quieres hablar conmigo, sé que me odias, pero no puedo soportar la idea de que me hayas sacado de tu vida como si nunca hubiéramos significado nada. No quiero que pienses en mí como la mujer que te lastimó. Quiero que me recuerdes como la persona con la que pasaste momentos felices. Aún te amo. Aún pienso en ti todos los días. No puedo dejar de hacerlo. Te veo en mis sueños, te busco en cada lugar al que voy. No entiendo cómo puedes ser tan frío, cómo puedes hacer como si nunca hubiéramos existido. Solo quiero hablar, solo quiero que me des una oportunidad para explicarte todo. No quiero perderte para siempre. Por favor, dime que no me odias. La leí una y otra vez, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. No era solo una carta de disculpa. Era una súplica enfermiza. No mencionaba el hecho de que me había dejado por otro tipo. No mencionaba el tiempo que me ignoró mientras estaba con él. No mencionaba nada de lo que había hecho para romperme. Solo hablaba de ella, de cómo se sentía, de cómo yo la había abandonado, como si todo esto fuera culpa mía. Apreté el papel entre mis dedos, sintiendo el impulso de romperlo en 1000 pedazos. Pero en lugar de eso, lo dejé sobre la mesa y me senté en el sofá, tratando de procesarlo. Esto ya no era simplemente una ex que no superaba la ruptura. Esto era una obsesión peligrosa. Su madre me había advertido que estaba fuera de control, pero leerlo con mis propios ojos lo hacía aún más real. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba que podía aparecer en cualquier momento. Pensaba en lo fácil que había sido para ella encontrarme. Si ya estaba siguiéndome y apareciendo en mi puerta, ¿qué seguía después? A la mañana siguiente, tomé la carta y la guardé en un cajón. No tenía intención de responderle. Pero entonces, mi teléfono sonó. Número desconocido otra vez. Lo ignoré. Minutos después, otro mensaje. Sé que leíste mi carta. Por favor, dime algo. Mi corazón latió con fuerza. Mi pulso se aceleró al leer ese mensaje. ¿Cómo demonios sabía que había leído la carta? Caminé hasta la ventana de mi departamento y revisé la calle, sintiendo una paranoia que nunca antes había experimentado. ¿Estaba ahí afuera? ¿Me estaba observando? Mi piel se erizó ante la idea. Respiré hondo y traté de calmarme. No podía dejar que me afectara así.
Pero una cosa estaba clara, esto ya no era solo una incomodidad, esto era un problema real. No podía seguir ignorándolo. Esa misma mañana, llamé a uno de mis amigos de la antigua ciudad, alguien que había estado al tanto de todo el asunto desde el inicio. Hermano, esto ya no es normal, le dije apenas contestó. Le conté sobre la carta, sobre los mensajes, sobre cómo parecía saber lo que hacía incluso cuando estaba solo en casa. Hubo un silencio en la línea antes de que él soltara un suspiro. Te lo dije, viejo. Está obsesionada. Desde que la vi en Año Nuevo preguntando por ti, supe que no estaba bien. No sé qué tienes pensado hacer, pero esto no pinta bien. Me quedé en silencio. ¿Crees que podría hacer algo? Pregunté finalmente. No lo sé, pero ¿vas a esperar a averiguarlo? Sabía que tenía razón. No podía seguir en esta situación. Decidí hacer lo que no quería hacer, llamar a su madre. Busqué el número que me había llamado el día anterior y marqué. Gracias por devolverme la llamada, dijo ella, y en su tono noté un cansancio que antes no había percibido. No perdí el tiempo. Me dejó una carta. Y me mandó un mensaje esta mañana como si supiera que la había leído. No sé cómo, pero esto está yendo demasiado lejos. Su madre se quedó en silencio unos segundos antes de suspirar. Nos preocupa. No está bien, está atrapada en esto. Ha estado viéndote en todas partes porque no puede soltar lo que pasó. Y la verdad, nosotros tampoco sabemos qué hacer. Ese nosotros me alarmó. Si su propia familia ya no sabía cómo manejarla, entonces estaba más grave de lo que pensaba. Tienes que hablar con ella, me pidió su madre. Negué de inmediato. No, no puedo hacer eso. Solo para darle cierre. Para que entienda que esto de verdad se acabó. La idea de verla, de sentarme frente a ella y decirle en persona lo que ya había dejado claro tantas veces, me revolvía el estómago. Pero en ese momento, me di cuenta de algo importante, quizás la única forma de terminar con esto era enfrentarla de una vez por todas. Está bien, dije finalmente, con un nudo en la garganta. Una última conversación. Colgué la llamada sintiendo que había cometido un error. Pero ya no podía seguir huyendo. El día de nuestro encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas dormí la noche anterior, dándole vueltas a todas las maneras en las que esto podía salir mal. ¿Y si no aceptaba lo que le dijera? ¿Y si esto solo empeoraba su obsesión? Decidí encontrarme con ella en un lugar público. Elegí una cafetería concurrida en el centro de la ciudad, un sitio donde sabía que no podría armar una escena sin llamar la atención. Me aseguré de llegar temprano y sentarme en una mesa junto a la ventana, donde pudiera ver quién entraba y salía. Cuando finalmente la vi aparecer, sentí un nudo en el estómago. Se veía diferente. No físicamente, pero algo en su expresión, en su manera de caminar, me dio la sensación de que estaba en un estado mental completamente distinto al de la persona que había conocido. Parecía al borde del colapso. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio, solo mirándome con una intensidad que me incomodó al instante. Gracias por venir, dijo finalmente. No respondí. Solo quería que esto terminara lo más rápido posible. No sé por dónde empezar, continuó, jugueteando con la manga de su suéter. Pero supongo que lo primero es que lo siento. Lo siento por todo. Por haberte dejado, por haberte hecho sentir que no eras suficiente, por todo. No dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque nada de eso cambiaba los hechos. Yo pensé que él era lo que quería, que era alguien mejor para mí. Y cuando me di cuenta de que no lo era, ya era demasiado tarde. Se me revolvió el estómago. Sabía que esto iba a pasar, que iba a tratar de justificar lo que hizo. No estoy aquí para escuchar explicaciones, le dije con frialdad. No me interesa lo que pasó con él. No me interesa lo que sentiste. Su rostro se torció con dolor, pero no me importó. Lo que quiero que entiendas, continué, es que esto se acabó. Que me hayas seguido, que te hayas mudado aquí, no va a cambiar lo que siento. No quiero verte, no quiero hablar contigo, no quiero nada contigo. Nunca más. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Pero no puedes simplemente olvidarte de mí. No puedes actuar como si no hubiéramos significado nada. Incliné la cabeza. Exactamente lo que hiciste tú cuando me dejaste por otro. Sus ojos se abrieron un poco y su boca tembló. Golpe directo. Yo estaba confundida. Y yo ya no estoy confundido, la interrumpí, tajante. Te di mi respuesta hace meses. Y ahora te la vuelvo a dar. No quiero hablar más contigo. No quiero que me sigas. No quiero que vuelvas a buscarme. Se quedó en silencio, mirando la mesa, con los puños cerrados. ¿Eso es todo? Le pregunté. Respiró hondo y me miró. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Sí. Me levanté sin despedirme y salí de la cafetería. No miré atrás. Desde ese día, no volvió a buscarme. Escuché por algunos amigos en común que sus padres la convencieron de ir a terapia, que finalmente aceptó que lo nuestro estaba terminado. No sé si realmente ha cambiado o si simplemente se resignó.